vidente. Hola mi querida gente, bienvenidos nuevamente a mi canal. Para los que no me han escuchado todavía y quieren saber de qué se trata este canal, pásense por el primer vídeo. Aquí les va la siguiente pregunta. ¿Cómo sabes tú de qué color es tu ropa? Bueno, en mi caso es así, que más o menos el 50% de mi ropa que tengo, pues la he comprado en esa época cuando yo todavía veía. Y de esa ropa, pues sí sé el color que tienen. Hace unos años, una amiga me regaló una maleta llena de ropa que ella no usaba. Y ahí sí me resultó muy difícil orientarme de qué color era la ropa. Sobre todo porque habían varias blusas con el mismo modelo, pero de diferente color. Con esas blusas hasta ahora tengo problemitas, sobre todo cuando ando apurada, pues me toca preguntarle a mi esposo de qué color es esta blusa para saber cuál de ellas agarré. Yo tengo 2 poleras en casa que son del mismo modelo, pero de diferente color, bueno, de diferente tono. Uno es azul claro y el otro azul oscuro. Y hace un tiempo fuimos de vacaciones y allí me compré 2 poleras de color negra. Al llegar a casa y acomodar mi ropa, me di cuenta que las poleras azules y las poleras negras pues eran muy parecidas. Y lo que hice fue fijarme qué tenían de diferencia esas 2 poleras. Y al final me di cuenta que la polera negra tiene al costado una etiqueta larga y la polera azul solo una etiqueta cortita. Y así fue como las pude diferenciar. Cuando estoy en casa y tengo más tiempo de arreglarme, tengo varias formas de saber de qué color es mi ropa. Primero me fijo si la blusa, por ejemplo, es de mis antiguas o si es de las que me regaló mi amiga o si la compré yo hace poco o en estos últimos años. Pues si es una de las antiguas, pues ya me sale más rápido combinarlas porque normalmente me acuerdo de qué color son. La segunda forma es con un aparatito que tengo aquí. El aparatito es de plástico. La verdad no sé de qué color es, creo que es negro y normalmente las cosas para personas no videntes tienen botones muy chillones, de colores muy luminosos. Pues este aparatito lo cojo y lo pongo, por ejemplo, encima de la ropa de mi pantalón y aprieto el botón. Él me dice aquí que mi pantalón es de color lila, pero la verdad es azul. Creo que es un azul medio. No es muy exacto el aparatito, pero por lo menos te da una idea de qué color es. Por ejemplo, con mi blusa ahora. Es así, le atino. Es de color negro. Aquí me dice negro. Es de color negra. Y pues sí, hay cosas que le atina bien y hay cosas pues que te las dice más o menos en esta dirección. La otra forma que tengo también es con el celular. Allí hay un app y pues con ayuda de la cámara me puede decir el color de la ropa. Pero ese no lo utilizo mucho porque no es tan exacto. Bueno, por decirlo así, nada exacto. En cambio el otro aparatito, ese sí te dice más o menos el color verdadero de la ropa. Y pues la última forma es aquí preguntarle a mi mano derecha, que es mi esposo,
Por ejemplo, si tengo una blusa de color azul y le pregunto a mi esposo de qué color es, pues él me dice es azul. Es como el azul de la blusa que compramos hace años en este lugar. Y así es como yo me puedo orientar y pues acordarme, verdad, de este azul es esa blusa. Entonces ya sé más o menos de qué azul es la blusa que tengo en la mano. Bueno, como ya escucharon, tengo varias formas de saber de qué color es mi ropa. Si tienen dos poleras iguales, pues ya saben, a investigar qué tienen de diferencia y guardarse el color en la cabeza. La otra ayuda es con los aparatitos, que hay dos diferentes, creo. Bueno, ahora en esta época no sé muy bien cuántos hay, porque el mío es ya viejito, pero hay ya muchas ayudas. Y pues el teléfono, ¿no? Que el teléfono también ayuda, aunque no es muy bueno, pero pues saca de apuros. Y pues lo último es mi mano derecha, como ya saben. A él le puedo preguntar siempre cuando tengo dudas de qué color es, pues ahí tratamos de resolver el problema. Ya llegamos al final de este vídeo, mi querida gente. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado el vídeo y no se pierdan los siguientes vídeos que ya vienen. Y no olviden de mandarme sus preguntas, que estoy muy ansiosa de verlas. Un abrazo, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.